Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una cuestión que es fundamental. ¿Qué significa de verdad tener fe? Y ojo, que no es una pregunta nada fácil. De hecho, ante ella se nos abren dos caminos que son muy, pero que muy distintos. Por un lado, el de la convicción, el de la entrega. Por otro, el de la conveniencia, el del interés personal. Vamos a ver qué separa a uno del otro. Y arrancamos con una frase que es una auténtica declaración de intenciones, una advertencia que es, en el fondo, el corazón de todo este asunto. Porque esta idea choca de frente con algo muy de hoy en día, eso de la fe a la carta, ¿no? Una fe personalizada, a nuestro gusto. Pues lo que se plantea aquí es justo lo contrario. La fe auténtica no es algo que moldeamos nosotros, sino una realidad a la que nos amoldamos. Vale, pues vamos a profundizar un poco más en esta advertencia. ¿Por qué es tan peligroso, según esta visión, intentar construir un Dios a nuestra medida? ¿Qué implica creer, pero bajo unos términos que no son los que uno elige? Vamos a ver lo que significa llevar un nombre y no simplemente ponerse una etiqueta. Aquí está la clave de todo. Ser cristiano, desde esta perspectiva, no es solo decir «soy seguidor de Cristo» y ya está. Es mucho más, es llevar el nombre de Cristo. Y claro, llevar un nombre significa asumir una identidad, con todo lo que eso supone. Y en este caso concreto, significa someterse, por voluntad propia, a los límites y mandatos que marcan las Escrituras, no como una cárcel, sino como el marco que define esa identidad. Y esta es la consecuencia directa, la más lógica, de saltarse esos límites. En el momento en que uno empieza a interpretar, a deducir o a vivir la fe fuera de ese marco, la cosa cambia. Ya no se está conectando con Dios, sino que en realidad se está fabricando un ídolo. Un Dios a medida, hecho para que encaje con nuestros deseos, con lo que nos viene bien. Vaya, un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y todo esto nos lleva inevitablemente a una bifurcación, a dos caminos que se separan. A primera vista pueden parecer parecidos, pero creedme, llevan a sitios completamente opuestos. Vamos a ponerlos uno frente al otro, para que se vean bien las diferencias. Fijaos en la tabla, es que no puede estar más claro. A un lado el camino de la sumisión. Se acatan los límites, hay una sumisión a la palabra de Dios y el objetivo final es exaltar a Dios. Y al otro lado el camino del yo primero. Se deduce fuera de los límites, todo se mueve por caprichos egoístas y lo que se busca es la gratificación personal. Uno es un acto de entrega, de vaciarse de uno mismo. El otro, un acto de puro autoservicio. Bien, ¿y qué pasa cuando se elige este segundo camino? ¿Cuál es el final de la historia, cuando se adora a un Dios que en el fondo hemos inventado? La fuente original es muy clara sobre la trayectoria, digamos, autodestructiva que sigue esta elección. Es que es una secuencia casi matemática. Primero, se crea ese Dios a medida, un Dios que nos conviene. Después, claro, la vida es como es y no siempre nos da lo que queremos. Y ese Dios empieza a fallar, no cumple nuestros deseos. Es ahí cuando sale a la luz la verdad, que la fe no era por devoción, sino para sacar un beneficio. ¿Y el final? Pues, por irónico que parezca, se acaba odiando a esa misma creación, a ese Dios que uno mismo fabricó. Vale, frente a ese camino que termina en frustración y resentimiento, se nos presenta otra vía. Un camino que la verdad empieza de una forma mucho más dura, pero que promete un final totalmente distinto. Es lo que podríamos llamar la paradoja de la humildad. ¡Qué metáfora más potente! La verdad de las Escrituras al principio puede ser difícil de tragar. Puede que nos enfrente a nuestras propias contradicciones, que saque a la luz nuestras miserias. Puede saber amarga. Pero, según el texto, esa amargura no está en la palabra, sino en el corazón que la recibe. Es un trago amargo, sí, pero que tiene el poder de purificar. Y aquí la tenemos, la paradoja en estado puro. El camino de la fe auténtica pide estar dispuesto a ser humillado según los criterios del mundo, a aparcar el ego. Pero la gran promesa es que justo esa humildad, esa renuncia voluntaria, es lo que al final lleva a ser exaltado por Dios. Es un cambio de valores radical. Entonces la pregunta es, ¿cómo distinguimos una fe de la otra en el día a día? ¿Cómo saber si un corazón es realmente puro o si en el fondo se sigue moviendo por el egoísmo? Pues el texto nos da unas cuantas pruebas, unas pruebas del algodón, para poder discernirlo. Hay dos pruebas que son cruciales. La primera, la de la exaltación. O sea, cuando las cosas van bien, cuando la vida sonríe, ¿se mantiene la humildad o sale el orgullo a flote? Y la segunda, que quizá es la más complicada, la prueba del amor. Tener la capacidad de orar no solo por la gente que nos quiere, sino también por nuestros enemigos. Ahí se ve si el amor es de verdad o es un simple intercambio de intereses. Y esta ya es la comprobación final, la definitiva. Alegrarse del mal ajeno, incluso si ese ajeno es un enemigo, esa es la señal más clara de que el corazón sigue atrapado en sí mismo. Una fe auténtica, desde este punto de vista, es totalmente incompatible con disfrutar del sufrimiento de otra persona, de quien sea.
Y con esta reflexión llegamos al final, dejando esa pregunta clave en el aire. La idea no es juzgar a nadie, sino más bien invitar a una reflexión muy personal. ¿Qué es lo que de verdad mueve las creencias? Al final, cada uno tiene que mirar dentro de su propio corazón y responder con sinceridad. ¿La fe que profeso es por convicción o es por conveniencia? La respuesta, por supuesto, es para cada uno.